a otro video del canal. Gracias por entrar al video. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que ya tenía ganas de traer yo a esta bonita sección. Bueno, él es Adrián. Aplausos, se insertarán en edición. Bueno, ya tengo bastante tiempo de conocernos, tenemos bastante tiempo de conocernos y yo en algún momento le comenté que estaría genial que nos hablara de sus temas de interés, entre ellos, pues, psicología, es maquillista profesional, entonces por aquí les estaremos dejando sus redes sociales para que lo contacten. Y bueno, es mi compañero de la escuela, estudia conmigo y de la licenciatura, entonces ojalá nos tenga puntos muy interesantes para comentar sobre la película, que es Fragmentado de 2016, y estaremos discutiendo al respecto, que está bastante curiosa la situación que trata. No sé si quieras, Sí. si quieres agregar algo antes de empezar. Pues nada más agregar que vamos a hablar acerca del trastorno de identidad disociativo que aparece pues en la película, y que creo que es un tema muy importante y muy interesante para tocar, porque pues muchas veces las películas estadounidenses de terror han utilizado como este estereotipo del trastorno de identidad disociativo, poniendo a los pacientes con este trastorno como personas que son potencialmente agresivas, ¿no? Entonces creo que sí es algo de lo que se tiene que hablar justamente para dejar de lado esta estigmatización que se les hace. Claro, justo, sí, que es el tema principal, pues, de la película, y ya lo estaremos abordando más a profundidad. Este, en esta ocasión no quisiera comenzar con la pregunta de que si nos gustó o no la película, porque creo que eso ya se podrá notar al transcurrir la conversación, porque creo que nos quedaríamos muy cortos si lo mencionamos ahorita, y yo creo que más bien en una conclusión o ya que vayamos al final Ujú, de la hora de la charla, ya ujú. estaremos comentando. Muy bien. Entonces, no sé si quieras comenzar tú. Sí, Va. bueno, para empezar, más o menos voy a empezar a explicar acerca de ciertos puntos que es necesario tocar. Por ejemplo, no confundir los términos alter con alter ego. Cuando yo hable de alter, voy a estar hablando de personalidades o de personas alternas, que es el término que se le da en el trastorno, y no de alter ego, porque un alter ego es una cosa muy diferente, es un personaje inventado por una persona que es capaz de fluir entre dos personalidades, pero sin embargo está como muy consciente de ellas. Por ejemplo, un alter ego podría ser algo que todos conocemos como Hannah Montana, por ejemplo, ¿no? Ok. Hannah Montana y Miley, que eran dos personas, personalidades diferentes, pero que las dos tenían conocimiento de la otra persona. Ok. Entonces, ese sería un alter ego. Un alter es, pues, una personalidad que es completamente diferente a la otra personalidad, y muchas veces no tienen ni siquiera el conocimiento de que la otra personalidad existe, ¿no? Porque muchas veces eso puede pasar, pueden existir personas, alters que no sepan de otras personalidades. Ok. Entonces, ese sería como uno de los primeros puntos. Ok. Y pues hablar también del DSM-5, que es de donde estoy sacando pues yo la información. El DSM-5 es un manual de psicopatología, y pues nos va a ayudar a entender más acerca del trastorno de identidad disociativo. De igual forma, voy a hablar de la teoría de la recepción, que eso también lo voy a explicar un poquito más adelante, pues para poder entender más
el ejemplo, ¿no? Todo lo que Ok. estoy intentando hablar. Bueno, vamos a empezar con qué es el trastorno de identidad disociativo, según el DSM-5, pues se caracteriza por uno o más estados de la personalidad que están bien definidos, o sea que incluyen su propio patrón de experimentación, percepción, asimilación del entorno en general y de sí mismos. Usualmente los cambios en estos estados de personalidad son acompañados por alteraciones en el afecto, comportamientos, conciencias, memorias, percepción, conocimiento o funcionamientos sensitivo-motores. Y pues usualmente se presenta la amnesia disociativa, que es la capacidad de recordar información autobiográfica, y hay tres formas en las que se pueden presentar. Una de ellas es la localizada, que quiere decir que es de un evento o de un periodo de tiempo. La segunda es la selectiva, de un aspecto específico de un evento, y la generalizada, que es pues completamente de la identidad y de la historia vital. Todos los alters pueden tener una sola, o cada alter puede tener su propio tipo de amnesia disociativa, o hay quienes no la tienen. Por ejemplo, puede haber un alter que tenga la generalizada, o sea, que no tiene ni idea ni de las identidades de los demás, ni de su historia, ni de absolutamente nada, ¿no? Entonces, no, no todos los sistemas, así se les dice a las personas que tienen trastorno de identidad disociativo, al conjunto de alters, se le dice sistema. No todos los sistemas tienen todos los tipos de amnesia disociativa, y pues en algunos, en algunos aspectos podrían tener o no tenerla. De igual forma, algunos sistemas tienen comorbilidad con la depresión o la ansiedad, otros no. No es necesario que todos lo tengan, simplemente es algo muy general, ¿no? Habrá quien no, habrá quien sí. También puede tener con el abuso de sustancias, autolesiones, convulsiones no epilépticas, anorexia e incluso comportamiento suicida. Y este trastorno puede presentarse de dos formas diferentes. Una es la posesión, que es las identidades de la persona aparecen como agentes externos. Eso quiere decir como espíritus sobrenaturales, demonios, dioses, y esto pues puede ser evidente para las personas que rodean al paciente. Eso se me hace como muy interesante, porque pues cuántas veces en la historia no pudo haber sido más bien un trastorno de identidad disociativo en vez de una Claro, posesión como tal, ¿no? claro, Entonces sí claro. está como un poco interesante. Sí. Y la de no posesión, y esta tiende a ser un poco menos evidente para las personas que lo rodean, pero la persona o el alter, que ahorita voy a explicar, el alter que es el host, puede notar una alteración en sí mismo o en su entorno. Puede ser que encuentre como por ejemplo tareas que no se acuerda de haber hecho, o compras que no recuerda haber realizado, o pues que la gente de alrededor le diga que hizo o que dijo cosas que la persona no se acuerde. Okay. Ok, lo siguiente es Espérame, es que estoy leyendo aquí el guión. Bueno, mientras, Ah, te voy a interrumpir un poco. ujú, Este, claro, ya has dado como en muchos puntos en lo que trata el personaje principal, ¿no? ujú, En cómo se va a desenvolver alrededor de tiempo que dura la película. ajá, Porque sí, o sea, es bastante evidente y notorio esos cambios en, en su personalidad, ¿no? ujú, Y que pues claro, eso lo hace más fácil de identificar a nosotros como espectadores ujú, cuando es alguien y cuando es otro, y las situaciones por las que atraviesa. ujú, Entonces yo creo que por esa parte yo creo que como que lo pudieron rescatar o que lo pudieron mostrar bien, sí, porque, o sea, es bastante evidente y dices, ok,
o sea, no dibujaron, o sea, no como que quisieron como hacer cambios muy como que no parecieran y que sí Ujú. parecieran, sino más bien su personalidad, creo que sí lo manejaron a ese nivel. Sí, muy Y bien. sí, a ese nivel. Entonces, yo creo que también, bueno, otro punto que me pareció interesante de Ujú, la película y del inicio justo, ujú. es que se trata como de alguien que ha sufrido Sí. y de que son, bueno, en este caso una persona, este, no sé, que a lo mejor se siente inferior, ¿no? Ujú, Este, y que es, al principio pues sucede esta situación con las chavas, que es cuando conecta todo, ¿no? Es cuando inicia todo y es cuando ya se empieza a, a desenvolver el conflicto principal, ujú. que no sé cómo lo hayas visto tú, pero a mí es una pregunta que aún sigue en mi cabeza. ¿Tú que has ya investigado acerca de esto y que en un momento, hace unos momentos lo mencionaste, Ujú, que justo en los thrillers psicológicos o en las películas de terror, claro, estadounidenses, ujú, se traten estos temas como cuando, o sea, que lo relacionan mucho con actividades o acciones de esa persona que llegan a ser como delincuentes, ¿no? O que llegan a ser asesinos o que llegan a sí. ser personas que están pues rayando en esas actividades, ¿no? En esas acciones de, no sé, que roban o Ujú, que cometen ese tipo de actos. Creo que sí está muy, como muy encasillado o muy, pues claro, es un estereotipo que se toma, pero también porque yo lo entiendo, yo lo interpreté de esa forma, ajá, como es algo, pues desconocido, algo que sucede dentro de la persona, lo asociamos con algo que nos da miedo o con algo que tenemos que tenerle cierto, como si cierto cuidado o ajá, cierta advertencia ujú. o de ese lado, no sé cómo veas tú ese estereotipo que yo creo que ya está bastante usado Sí, y es como, ay no, ya sé, no sé, justamente creo que lo utilizan mucho para hacer el plot twist. Por sí, ejemplo, lo vimos en Psicosis, lo vimos en El Club de la Pelea, El Cisne Negro, en, pues bueno, muchísimas películas que tienen que ver con thriller, con terror psicológico, todo eso. Pues querer darle como este plot twist de que ¡ah! El asesino era él, el malo era él, es como, creo que sí está ya muy usado y creo que, bueno, como dije anteriormente, es muy perjudicial para las personas que sí, tienen trastorno sentido disociativo, sí, más porque pues sí, sí se les ve bueno, no sé cómo lo sientas tú o cómo hayas sentido tú, que de pronto, si conoces a una persona con TID, te da miedo y dices, ay, güey, o sea, no vayas a tener un asesino por ahí o no sé qué. Y eso está muy feo y está muy mal porque claro, no es algo que realmente hayamos visto o que se vea mucho, claro, porque pues una persona con TID no tiene más o menos probabilidades de asesinar a alguien que una persona que no tenga ese trastorno. claro. Al contrario, tenemos las mismas posibilidades tú y yo que una persona con trastorno de identidad disociativo de asesinar o secuestrar a cualquier persona. Pues Claro, lo feo es que pues gracias a estas películas se les da esta fama de que son personas extremadamente inestables cuando no es así. claro, Entonces, claro. es muy fuerte eso. Y más porque la mayoría de nosotros no tenemos como la información necesaria, pues, y tampoco, si tú entras a un cine y ves una película, no te vas a poner a investigar
qué es lo que viste en la película, ¿no? Te vas a Claro, quedar con lo que la película te dice. Entonces, claro, eso también es parte de la teoría de la recepción, ¿no? De cómo te dan la información y cómo la recibes tú. claro. Entonces, sí está como muy, muy cañón que pues y sé que algunas personas pueden decir, ay, pero siempre podemos investigar, no sé qué. Sí, pero imagínate tú que eres una persona de bajos recursos, por ejemplo, ¿no? De bajos recursos y compraste esta película en el tianguis a 5 pesos o lo que sea, y no tienes, por ejemplo, acceso a un teléfono celular. ¿No? Y toda la información que recibes es por medio de la pantalla, de las películas que ves. Claro, Entonces, si no una, sino varias películas te están diciendo cosas malas acerca del trastorno de identidad asociativo, pues al final de cuentas te lo vas a creer, te lo vas a claro, terminar creyendo. De que, pues, sí, o sea, son personas inestables que pueden llegar a herir personas, ¿no? Entonces, claro. está súper mal. Comentabas ahorita que la película había tomado muy bien lo que expliqué. Justamente sí, la película está muy bien explicada por esa parte Ujú. de, incluso tiene los roles que ahorita me gustaría como abordarlos, para explicarlos también un poquito. Pero sí tomo muy bien como este aspecto de cómo se vive, ¿no? Claro. A lo mejor y un poquito para las cámaras y para el cine es un Sí, poquito más evidente, sí. porque el trastorno de identidad disociativo en realidad está hecho para que no se vea, Ok. para fingir que no existe, porque y también tocaste ese punto, es una persona que sufrió mucho en su infancia y justamente el trastorno de Ujú. identidad disociativo se desarrolla en la infancia, principios de la adolescencia. Y justamente por maltratos, ya sean psicológicos, sean físicos, sexuales, de todo tipo. Y en este punto, se llama Kevin Wendell, ¿verdad? El Sí, protagonista. sí, sí. Ajá. Kevin Wendell sufrió abuso por parte de su mamá. Entonces, el cerebro, pongámosle, bueno, aquí tengo un papelito. Digamos que este es el cerebro, ¿no? El cerebro en su totalidad. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño no puede, por ejemplo, como procesar toda la violencia que está viviendo? Pues el cerebro lo que va a ser dividirse, ¿no? Y entonces, Ok. de estos dos papelitos, ¿cuál es el original? Ninguno. O sea, los dos son el original, los dos son uno. Claro. Entonces, este papelito es el que ya no puede con la información, con la violencia, y a este se le carga la violencia, ¿no? Entonces, en algún punto ya no va a poder con la violencia, y ¿qué va a pasar con este? Se va a romper. Y así va a ir pasando, dependiendo de la violencia, dependiendo de lo que viva, se puede llegar a romper. De hecho, hay alters que pueden ser la parte básica, por ejemplo, bañarse, comer, vestirse, y otros que son usualmente los hosts, los que dan la cara hacia la sociedad. Habrá algunos que puedan ser los que ayuden en momentos de crisis, otros, sí, son como varios. De hecho, creo que en este punto ya podemos llegar a los roles que se Sí, presentan sí, sí. en la película. Según un libro que se llama The Dissociative Identity Disorder Source Book, habla sobre roles principales representados. El primero sería Kevin, que sería el núcleo, que pues se podría decir que es el primer alter en existir, y pues estos pueden o no pueden ser en el anfitrión. Ok. En este caso, Kevin no es el anfitrión, es simplemente pues el núcleo y ya está. El siguiente sería Barry, y Barry es el anfitrión, y él es el que maneja la vida diaria del cuerpo, ¿no? De Kevin Wendell Crumb, que es como se llama el cuerpo.
Y pues los anfitriones o host son usualmente los que van a terapia y los que toman decisiones. Y pues usualmente los hosts tienen poca o nula memoria del trauma, justamente para que puedan funcionar bien en la sociedad, ¿no? Cuando un host, por ejemplo, ha recibido demasiado trauma por sí mismo, es probable que se retire y que un nuevo anfitrión tome su lugar. Entonces, es lo que te estaba contando en ese momento, hace un momento. Si una parte de la mente o una parte de la persona ya no puede resistir con tanta violencia, con tanto trauma, se va a volver a disociar, se va a volver a separar. Entonces, puede que ese alter ya no quiera volver a salir más y ya está. Hedwig es un niño o un infante, y pues ellos son como jóvenes alters que son menores de 13 años y ellos pueden o no tener memoria del abuso. Y pues usualmente hablan como cualquier niño biológico, pero pues ellos pueden entender conceptos más abstractos y palabras más complicadas. Y no se tiene que confundir con el niño interior, que es aplicado a personas que no sufren del trastorno. Me parece que que el niño interior es de psicoanálisis. La verdad no estoy muy enterado de ese término, así que si en algo me equivoco, lo siento. Dennis sería el protector, porque como él mismo le explica a la doctora Fletcher, él surgió de la necesidad de tener todo impecable para su mamá, para que no le hicieran daño a Kevin. Entonces, los protectores, como bien dice su nombre, pues se encargan de proteger al cuerpo y al sistema en general. Los protectores pueden decidir tomar el lugar de otro alter para recibir daño. Estos roles no son necesariamente buenos o malos porque, bueno, como todo, ¿no? Ningún ser humano es 100% bueno, ningún ser humano es 100% malo. Entonces, tanto como pueden tener comportamientos buenos para el sistema, pueden tener comportamientos malos. Hay algunos protectores que para proteger justamente al sistema pueden hacer daño. El siguiente. Patricia, pues es como descrita como controladora, pues podría tener el rol de persecutor, que son como todo lo contrario a los protectores. Ellos hacen daño al sistema en general y sabotean cualquier tipo de progreso que se haya tenido, por ejemplo, en terapia. Pero eso obviamente no los hace malos, al igual que los protectores, son vistos ellos más bien como protectores extremos y se encargan de cargar con emociones que son muy difíciles de sobrellevar para los demás alters. Los persecutores podrían inclusive, como dije, llegar a herir a los demás alters o al propio cuerpo al punto de intentar suicidarse, ¿no? Por todo el peso emocional que tienen. Pero pues eso no los hace necesariamente malos, pues nada más son como demasiado extremos de decir, no vas a hacer esto porque te está haciendo daño y punto, porque yo lo digo, ¿no? Como, como un papá muy, muy estricto, podría decirse. Sí. Y la bestia es un alter muy interesante, es un alter no humano, entonces claro, ellos usualmente están influenciados por la cultura, el ambiente o por la naturaleza del abuso. Lo que yo pienso acerca de la bestia es que en el caso de Kevin, pudo haber desarrollado este rol por el abuso sufrido por parte de su mamá, que lo hizo sentir que era como un animal. Entonces, la verdad, creo que no explican eso, no de que si la mamá lo trataba como un animal o si lo encerraba o si, creo que no lo explican en la película,
pero sí pienso que a lo mejor y ese es el por qué existe la bestia, ¿no? Porque su mamá lo hacía sentir sí. como eso, como una terrible persona, como un animal, como... Ajá, entonces sí Que está muy creo que, fuerte, la ajá, verdad. ahorita que dices eso, creo que no lo, o sea, no lo mencionan como tal, porque yo Ujú, tampoco no lo recuerdo, ujú. pero creo que podemos ver como algún tipo de explicación cuando, ay, no recuerdo cómo se llama el personaje de, de Anya Taylor-Joy, pero Ujú, cuando se meten a su cuarto hay unos dibujos. ujú. Creo que ahí sí había como algo, ¿no? Como un dibujo acerca de, pues se veía la bestia, ¿no? Creo Ajá. que lo llegó a dibujar, entonces yo, o sea, yo por ahí fue como la parte en la que me quedé, que dije, ok, ahí no lo enseñaron, ¿no? Ujú. Sí, sí. Sí, la verdad sí está muy fuerte. Y Sí, pues otra cosa, por ejemplo, de los alters, que de hecho vemos con Dennis, es ajá. que utiliza lentes, me parece, si es Dennis, ¿no? El que usa Sí, lentes. sí, 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 sí Ujú. es. Hay alters que pueden tener la necesidad de utilizar lentes o que tengan alergias a diferentes cosas. Esta es una reacción muy, muy, extraña, podría decirse, del cuerpo, de que pues a final de cuentas sí son personas diferentes, pues. O Claro, sea, hay alters que pueden decir, yo no necesito lentes, pero dentro del mismo sistema puede haber uno que tenga astigmatismo, por ejemplo, o claro, miopía, o los dos. Y se nota en el cuerpo, pues el mismo cuerpo lo, lo proyecta, ¿no? ok. Podría haber alguno que es alérgico a los gatos, otro que no es alérgico a los gatos, y está, es muy interesante. Entonces, hasta, bueno, ahorita que mencionan los roles y que claro, justo coinciden con muchas de las características que nos enseñan en la película. Ujú, Hasta este momento, en tu opinión, claro, ¿podrías decir que tal vez fue el director o tal vez fue el guionista ujú. que se dieron a la tarea de investigar qué Sí. características iban a ser las que se iban a anotar o las que se iban a casi casi enlistar de Ujú. cada rol y de cada... Yo supongo que sí. Ujú, Según leí, hubo una petición de firmas ok, sobre el trastorno de identidad de las personas que lo sufren. ajá, Y estas personas pedían o que no se hiciera la película justamente ok. para dejar de estigmatizar este trastorno, porque Claro, pues sí les hace daño a la comunidad con TID, o que al menos lo investigaran bien. Creo que optaron claro. por investigarlo bien. Sin embargo, sí pienso que hay algunos aspectos que dice, what the fuck. Sí Sí, entiendo que sí, fue por sí, la magia del cine y por la historia, pues, por claro. ejemplo, esta escena donde la bestia se pone a escalar paredes, es como muy, oh, y a hacer Sí, sí, los cierto. barrotes, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es muy exagerado. Pueden haber alters que piensen que pueden hacer tipo de cosas, ¿no? Podríamos decir que hay un alter que es bailarina, por ejemplo, Ujú, pero una cosa es el tu sentir o el pensar que puedes hacerlo al hacerlo. Eso claro, ya es una claro, cosa completamente diferente. O sea, un alter no puede ser bailarino o bailarina profesional sin antes haber estudiado danza. claro, claro, sí. Ajá, entonces sí. Sí, yo tenía como esa, como ese constante sentimiento de que, híjole, no vayan a caer en una cosa media y absurda o que vaya a ser no sé, justo eso, como en esas acciones de que no manches, ya rompió una pared, ya la atravesó, y tú así de, what? Sí.
O sea, tú dices, él dices, en la torre, ¿en qué momento? O sea, ¿quién le dijo que sí? O sea, él mismo, ¿no? Como de que, ¿en Ajá. qué momento se sintió como capaz de atravesar una pared, ¿no? O de subirte y tú dices, o sea, Ya sé. creo que esas ya son cosas que a lo mejor también han sido parte de todas estas películas con, vuelvo a que tratan estos Ujú. trastornos, que se les atribuye esas cosas como si fueran superpoderes o como si Sí. fueran algo súper sobrenatural y que una persona que no lo padece, dices, wow, o sea, en la vida me quiero topar con una persona así, pero Ujú. creo que sí podrías llegar a un punto de ser algo perjudicial porque dices, otra vez se le está como poniendo esa etiqueta de que, ay, a lo mejor, o de que esas personas pueden llegar a tener poderes. Y es Sí. como, o sea, no, esa es No, una... es humanamente, Ajá, físicamente exacto, imposible. exacto, exacto. Pero, claro, justo como lo mencionabas hace rato, es algo para las cámaras, es algo para simple ficción Ujú. y que el director, no sé, haya tomado la decisión de decir, esto se va a ver, va a ser entretenido, ¿no? Va a Se ser, va a ver no, chido. se va a ver chido, o sea, o a la gente le va a parecer interesante y tú dices, bueno, o sea, que creo que también en la película, cuando pasa eso, Ujú. creo que sí fue como el punto en el que, o sea, iba bien, o sea, se elevó un punto la película que dices, va, mantuvo un ritmo chido, pero en ese Ujú. momento cuando pasan esas cosas que justo es el final, es Sí, cuando sé que me cayó poquito, yo dije, ay, no, sí, completamente. sí, entonces dije, ay, Sí, sí, y es que como dices, o sea, es humanamente imposible, pues, y sí entiendo que haya sido para las cámaras, y entiendo que la mayoría de nosotros que vamos a ver la película tenemos en mente que es ficción, pero como dije antes, no todas las personas pueden tener la misma información que claro, nosotros de que eso es ficción, ¿no? Entonces, a lo mejor una persona un poquito más mentalmente inmadura pueda salir de allí y del cine o terminar de ver la película y pueda decir, wow, yo quiero tener trastorno de identidad disociativo porque te da poderes. No, no, o claro, sea, completamente no. Aparte eso también es como muy capacitista, pues, de decir, yo no tengo ese trastorno y yo no sufrí por lo que las personas sufrieron, claro, entonces, no, no, se me hace, no está bien, pues. sí, no, sí, tampoco. Ajá, y aparte, pues, por la naturaleza del trastorno, ¿no? Que aparece justamente por, aquí está llorando un perro, perdón, por la naturaleza del trastorno que sucede cuando maltratan a un niño. Entonces, Claro, está muy feo. claro, claro. Otra cosa que tampoco me agradó de la película es que la psicóloga, la doctora Fletcher, Ujú. como que alza demasiado el trastorno, ¿no? De empezar a decir que son la siguiente escala de la evolución, que son, es como, Sí, wow, sí, sí wow, es tranquilos, cierto. ¿no? O sea, eso ya es un punto de alzar en su máximo esplendor hasta el punto de la ridiculez al trastorno, porque pues sinceramente, a final de cuentas, digo, sigue siendo un trastorno fuerte que pasa por cosas muy feas, ¿no? Ujú. Entonces, el decir eso sí es demasiado capacitista, porque pues uno que no lo sufre no sabe lo que se siente, ¿no? Claro. Entonces, siento que esos son los puntos como más, que menos me gustaron en lo personal. Ujú. No, Es, yo también coincido contigo porque, o sea, justo en esos diálogos era como ay, caray, o sea, es como, no estoy segura de esto, que sí, es como, o sea, sí, o sea, es volver a esto de no manches, ¿qué tal que sí son acá súper
superhumanos, ¿no? Ujú, Es como, no, o sea, bájale una rayita, pero también puede ser otra cosa de característica de películas así de estos temas que quieran ujú, hacerlo como algo que todo el mundo quiere que le pase, ¿no? Y ujú, que dices, no manches, yo también quisiera hacer como, quisiera que me pasara algo así, ¿no? Y ujú. es como, no, 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 espérate poquito, es como, no, o sea, Ay, sí. se vuelve algo delicado, pero justo, o sea, nosotros nos damos cuenta pues porque le pusimos como esa atención, ¿no? Ujú, Y somos como, en este diálogo está raro y como que no ujú, está chido que me lo cuentes de esa forma, porque entonces a ujú. lo mejor yo me voy a salir con la idea de que, o sea, acá también ya bien filosófico, ¿no? De que me voy a ir con el mensaje de que no, no manches, o sea, me puedo llegar a sentir hasta inferior porque dices, no manches, no estoy en mi punto máximo de evolución, dices, y esto que acabo de ver sí es, entonces va, ¿no? O sea, ¿qué tengo que Sí, hacer? sí. No, y es que si fuera, por ejemplo, una condición inventada, pues todavía ahí te lo paso, ¿no? Pero Ujú, estamos hablando de un trastorno que existe y que personas claro, lo padecen. Entonces sí claro. se me hace como muy exagerado. De hecho, hay un escrito que se llama Los componentes somáticos del trauma Ujú, y habla sobre que la disociación, el trastorno de identidad disociativo es, por ejemplo, lo podría explicar como los animales perseguidos por depredadores, como la respuesta de ese sistema, ¿no? Por ejemplo, las zarigüeyas que se hacen las muertas, ujú, ese sería, por ejemplo, un tipo de disociación para intentar huir del depredador. De hecho, hay tres formas distintas en las que los animales reaccionan, que son la lucha, la huida y la congelación. Entonces, el trastorno de identidad disociativo sería la congelación en estos tres. Que no digo que no puedan existir sistemas que tengan el de lucha activado, que en cuanto se sientan en peligro, lo que sea, no ataquen, porque pues, puede pasar. Que se acuerden de algún punto del trauma y que decidan, no sé, atacar a la persona o que prefieran escapar o pues lo que sea, ¿no? Entonces, sí es una forma de pues ahora sí de escapar de los depredadores humanos que existen, ¿no? Entonces, sí. pues no está chido como querer tener Sí, esto. sí, no, completamente. Porque, o sea, ya diste en otro punto que también quería preguntarte, Ujú, porque en la película, durante muchas escenas, con diversos personajes y en varias conversaciones, dan datos sobre esas acciones de los animales y los ujú, relacionan con, ¿cómo se dice? Con comportamientos humanos, ¿no? ujú, Yo como que no relacioné unas cosas con otras, sí me costó como decir, o sea, que tiene que ver que no sé, que quieras, que veas un león pasar en cualquier escena de la película ujú, o en una ventana que se ve por ahí no sé, cuando a lo mejor estaban en una sesión, este, con la doctora, ¿no? Es ujú, como, ok, o sea, en ese ujú, momento dije, no importa. Pero claro, ya hacia el final de la película, ya pues justo donde transcurre mucho, o sea, donde transcurre toda la acción, por decirlo de alguna ujú, forma, es en un zoológico, ¿no? O sea, es en la parte de mantenimiento de un zoológico. ujú. O sea, te voy a preguntar, o no sé cómo se te haya hecho a ti como esa relación un poco quizá rebuscada o no, no lo sé,
te digo que no, la verdad no lo capté en ese momento hasta que pasó en el final, o sea, hasta de la escena final y cuando lo mencionan, con, con relacionar muchos de los comportamientos quizá de esta persona que sufre el trastorno o de las personas que estuvieron a su alrededor o con las que tuvo pues consecuencias, las que tuvo esas situaciones, con comportamientos de animales o con comportamientos muy, no sé, como muy específicos, a lo mejor de los depredadores, a lo mejor de los que son, ¿cómo se dice? Eh, Ay, ¿cómo se dice? Bueno, los víctimas de los depredadores. No me acuerdo cómo se llama, pero eso, o sea, no sé, está raro. Yo como que no le entendí como esa parte de ¿por qué me estás dando datos random sobre, sobre animales? Es como, ok. Pues siento que en algún punto sí podríamos, y no nada más las personas con trastornos, ¿eh? Todos los humanos compararnos con lo que pasa en el mundo animal, porque a final de cuentas los humanos también somos animales. Claro. Entonces, obviamente vamos a tener comportamientos tanto en sociedad como fuera de ella que pueden asemejarse a lo que pasa con los animales. Sin embargo, creo que ponerlo tan así, o sea, sí entiendo que Sí. puedes utilizar el ejemplo, ¿no? Como el ejemplo que Ujú, yo di, ¿no? Que es como la congelación en ujú. animales, pero sí es como, tampoco es para compararlo tanto y todo el tiempo Sí, 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 con entonces. animales, ¿no? Entonces sí Ujú. es como sospechoso. Sí, o sea, yo también, yo dije, o sea, alguna explicación debe tener, pero pues no sé, ya hasta este momento no la he encontrado. O sea, solo en esa parte en la que digo, bueno, ejemplos darán sobre esos comportamientos, pero no sé si a lo mejor tengan algún significado, pues, no sé, más profundo para el director tal vez, o para alguno de los actores, no lo sé. Pero bueno, eso ya, tal vez ya estoy pensando otras cosas. Sí, sí. Sí, se me hace como muy, bueno. Sí, está raro, Está extraño. no lo entendí. Sí, Dejémoslo hasta ahí. totalmente. No, sí, también pues hablando otra vez de alters y de Ujú. estos formas de reaccionar de las personas, vuelvo a repetir y lo quiero dejar en claro todo el tiempo, que no es más probable que un paciente con TID ataque a una persona que una persona que no tenga TID o que no tenga ningún tipo de trastornos. En realidad es un poco más probable que el paciente con TID se autoagreda para resolver algún conflicto, ya sea como Ok. dije dentro o fuera del sistema, pues para castigarse a sí mismo o incluso hasta a otro alter, por ejemplo, ¿no? Este, la capacidad disociativa como mecanismo principal de defensa los vuelve más propensos a caer en la revictimización que a convertirse en el victimario. Y es algo que en la película no se ve mucho, porque creo que los que se vuelven los victimarios son ellos, ¿no? En Sí. vez de caer en la revictimización. Que no digo que no existan sistemas que no sean así, porque al final de cuentas en este mundo hay de todo, pero el trastorno no es una excusa para, ¿no? No todas Claro. las personas con trastorno disociativo van a tener más tendencia a ser violentos. Sí, es cierto. Ujú. Sí, sí, es cierto. Yo creo, bueno, cambiando, bueno, claro, todo tiene que ver, pero también otra de las notas que tenía por aquí Ajá. en en mi opinión, vaya, sobre la película que
También se habla de el actor o a quien contrataron para hacer este personaje, representar estos personajes que pues padecen el trastorno Ujú, como, como un reto actoral o como un reto que te va a dar, no sé, a lo mejor una ujú. medallita más a tu currículum o, o sea, vuelvo a eso, ¿no? Yo creo que sí hay como a lo mejor una, una idea ahí rara de que cuando a uno, pues como actor se le busca por estos papeles, es como, vieron alguna, no sé, te vieron como a lo mejor con la capacidad para llevar a cabo este tipo de personajes, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, a mí sí me hace como un poquito de ruido y he escuchado muchas entrevistas, he visto de muchos actores, de los que llegan como a esos cambios como extremos, tanto en su físico como en su personalidad, que llega como a afectarlos hasta ese punto Ujú. de, por sacrificarlo todo por el papel, ¿no? O sea, por querer tener ese reto, como tener que pasar esa experiencia, ya sea que te atribuya a ti mismo algún tipo de satisfacción o no lo sé, pero no sé cómo, no sé si tú en algún momento has pensado sobre ese tema. Y justo, o sea, en esta película había muchos comentarios, o por lo menos yo los que vi, que se le atribuían aplausos al actor por haber interpretado este papel, ¿no? Sí, yo, mira, la verdad en esta película mis respetos de verdad para James McAvoy porque sí hizo un buen trabajo. Ok, Que sí, la película desinforme ya es otra cosa completamente diferente. claro, Y sí, o sea, también pienso que de pronto podría ser como un poquito, no empático, por ejemplo, por la parte de los actores que interpretan a estos personajes. Sí, probablemente ser como un reto actoral para ellos, ¿no? claro. Pero pues también entiendo que pues a veces en este tipo de películas se necesita, ¿no? Se necesitan actores que quieran jugar este tipo de papeles. Claro. Que lo hizo espectacular, yo no tengo ninguna queja acerca de su actuación, es genial, es hermosa, pero pues sí, pues de pronto también tener como esa consideración, ¿no? Que al menos él estudió, a lo que he visto, a lo que he leído, él estudió un poquito acerca de este tema, Ujú. y que bueno, porque si Sí, no lo hubiera estudiado, pues bueno. Pero sí siento que hace falta, por ejemplo, esta representación de actores, por ejemplo, reales que tengan TID, ¿no? claro, Porque obviamente una persona, bueno, y también en películas que no sean como estas, porque pues obviamente, ¿quién va a saber más acerca de personas con TID que las mismas personas que tienen TID, ¿no? claro. Este, y dándoles también visibilidad, ¿no? Entrando mucho en estos temas de, por ejemplo, con personas con alguna discapacidad, ¿no? Ujú. De meter a un actor que actúe que tiene esa discapacidad o una persona que tiene esta discapacidad realmente, ¿no? Entonces, hay que ver también a quién le damos visibilidad y quién podría jugar mejor estos roles de personajes, ¿no? Claro. Porque también sería, o sea, claro, sería algo delicado para las productoras traer a esas personas, ¿no? Y Ujú. decir, o sea, que se arriesguen a traer a esas personas y ponerlos en un set a grabar por horas, ¿no? Tal vez, no sé, o sea, yo lo pongo como en conversación porque pues no es la primera vez en la que
se discuten estas cosas, ¿no? Como de, ¿por qué vas a traer a un actor que no usa silla de ruedas en un papel que sí, de alguien que sí utiliza silla de ruedas, ¿no? Ujú. Y que ahí se arma una polémica, ¿no? Enorme. Sí. Y ya lo hemos visto, ¿no? Pues en estas películas de Netflix y que, o sea, que ya uno ya sacará su conclusión, ¿no? Pero es como dice, pues cuando se trata de películas, pues queremos ver historias, sí sabemos que son ficción, pero queremos sentirlas reales, o sea, queremos Ujú. sentirlas cercanas porque queremos, pues no sé, tratarlas también como un tema de conversación, ¿no? Con los compas, es como decir, Sí, sí. no manches, está chida esa película, mm, porque tocan ese tema y porque a lo mejor la actriz sí tenía esa condición o no. Ujú. ¿Tú qué opinas, no? Es como de, ay, hay que armar ahí la conversación, pero pues justo también para eso se abren como estos espacios, ¿no? Justo también platicando contigo, es por eso que yo quiero pues saber desde lo que nosotros opinamos sobre eso, ¿no? Porque pues se habla en, no sé, en chorrocientas mil páginas que pues no tenemos el tiempo pues de leerlas todas o en Ujú. canales de YouTube no tenemos el tiempo como de ver todas las opiniones y pues por lo menos para mí, las importantes, pues es la mía, es la de mis cercanos, es la de, porque pues nosotros consumimos tal vez en algún momento ese tipo de películas y es como, como tú con qué te quedas, ¿no? Con la Ujú. polémica que causó la película o a lo mejor con la moraleja de la película o con que vas a después investigar sobre estos trastornos y te vas a Ujú. volver como más crítico, ¿no? Ahora que vuelvas a ver otra película que se trate sobre estos temas. Ujú. Sí, sí, son temas de los que se tienen que hablar, Sí, este, sobre todo por eso mismo que tú dices, ¿no? ¿Qué nos va a dejar esta película? A lo mejor a mí en lo personal me dejó el querer investigar acerca de este tema, el hacer pues incluso un ensayo, entre otras cosas, claro. pero a otra persona podría que no, ¿no? Sí, Simplemente el decir, pues estuvo chida la película y hasta ahí, ¿no? Porque, bueno, yo no quiero criticar la película porque al final de cuentas creo que todos sabemos que es buena, es una película que es muy buena y yo no vengo aquí a decir que no vean la película ni mucho menos, pero al menos sí verla ya con este conocimiento claro. de que no es una representación fiel ni tampoco que se deba hacer acerca del trastorno porque pues Claro. repito, a final de cuentas es algo que viven personas y que se está estigmatizando muy feo, ¿no? Es como Claro. si dijéramos que una persona, como dices, en silla de ruedas, que todos son asesinos. No, claro que no. Sí, claro, sí. Creo que nadie quiere esa representación en películas ni en nada, ¿no? Porque pues realmente ¿cuántas películas que hablen acerca del trastorno de identidad disociativo nosotros conocemos que lo retratan de una buena forma? Claro. Sí, no. Son contadas si no es que no has visto ninguna, ¿no? Exacto. Sí, no las conocemos. Ajá. Sí, no, o sea, porque yo por lo menos que recuerde, esta es no sé si segunda o tercera película que veo en la que para mí es como evidente y es como todo lo Ujú. que cubre la película, ¿no? Es como todo lo que Sí. engloba la película. Porque también, por dar otro ejemplo de una película que trata un tema de salud mental, Ujú. es una que se llama El Padre, pero Ujú. pues es sobre una persona que sufre Alzheimer Ujú. y te hablan como casi, creo que es como algo clásico, como lo que ocurre en su cabeza, ¿no? O sea, como te Ujú. vamos a hablar de lo que ocurre en su cabeza y que, claro, también la película está hecha para conmover en ciertas escenas, para que en algún momento a lo mejor tú empatices con personas así Ujú. o que tú mismo
reflexiones al respecto, ¿no? O sea, ya si no tienes a alguien cercano que lo padezca, que tú mismo te lleves como esa reflexión, ¿no? Y, o sea, de las últimas películas que he visto, pues es esa, o también Ujú. cuando tratan esas películas de personas que fueron a la guerra y tienen como después estas, pues esos problemas, ¿no? Y Ajá, que, pues de conducta o estrés de estrés, pues, postraumático. que ese es el Ujú. más como, más común, ¿no? Y de Sí, que cómo afecta pues en su comunidad, en su cotidiano, que ajá. también es como lo que yo he notado, que he visto por ahí un par de películas, y pues creo que se vale como, pues seguir descubriendo qué películas sí le tocan como sus puntos buenos, que sí le dan al punto, y Ujú. que en otras partes, ¿no? Que en otras partes se la fumaron y dijeron, no, pues estos tienen superpoderes. Este, o sea, y darnos cuenta nosotros que esas cosas no pasan, Sí, sí, que, sí. que es, Justamente, ahorita que mencionabas acerca de películas que dan un buen ejemplo, me acordé de un videojuego que es de thriller psicológico para PlayStation 3 y 4. Y se llama Heavy Rain, pues desarrollado por Quantic Dreams y habla acerca de un papá que se llama Ethan Mars y pues al parecer tiene un trastorno de estrés postraumático porque vio como su hijo Jason falleció. Entonces falleció justo a un lado de él. Y pues la historia habla acerca de un asesino, que es el asesino del origami, que se llevó al segundo hijo de Ethan Mars, que se llama Shaun. Entonces, al principio del juego parece que todo trata acerca de trastorno de identidad disociativo, de que, ay, sí es el asesino, ¿no? Porque hay veces en las que Ethan despierta y tiene un origami, ¿no? Y el modus operandi de este asesino del origami es que en sus escenas del crimen deja una figurita de origami. Este, pero pues al final resulta ser, spoiler, resulta ser un policía, bueno, un detective privado que fue contratado por algunos padres de las víctimas que se llama Scott Shelby. Entonces, Ethan ya no es el asesino, no tiene nada que ver con trastorno de identidad disociativo, y pues a final de cuentas el que queda como un buen papá, porque lo que Scott Shelby estaba buscando era un papá que hiciera todo por su hijo. A quien dejan como un buen papá es a la persona que tiene el trastorno, ¿no? De estrés postraumático. Entonces, es una representación, sí, y es una representación creo que dentro de lo que cabe, pues dentro de la historia del videojuego, es una representación buena, ¿no? Porque a final de cuentas te están dejando que las personas con estrés postraumático, también pueden ser como papás valientes, ¿no? Papás que lo den todo por sus hijos, a pesar de lo que haya ocurrido en el pasado. Y pues bueno, me gustaría, no sé si ya cerráramos el tema y me gustaría cerrarlo con una frase de una youtuber que sigo desde hace mucho tiempo, que se llama Long Soul System, que dice, no es solo ficción, no es solo una película, son muchas. Y creo que esa frase tiene mucho peso, ¿no? Porque muchas claro, veces decimos, es que es solo una película, no sé para qué haces tanto desmadre, no sé para qué investigas tanto, si es nada más ficción, es solo una película. El problema es cuando ya no es nada más una película, es cuando ya la línea de películas es demasiado larga. Allí creo que sí, ya es un punto de desinformación muy grande y muy claro, feo que pues tenemos que dejar de reproducir, ¿no? A final de cuentas. claro. Sí, sí, completamente. Ya ven, bueno.
personas que lleguen a ver este video. Ojalá les haya hecho ruido esta información que nos comentó Adrián o también los comentarios que hice yo al respecto y con esta frase que nos va a dejar pensando el resto del día, tarde, noche, no sé en qué momento vayan a ver el video, pero que claro, vean la película, saquen sus propias conclusiones. Nosotros les recomendamos sí investigar después, si es tema de su interés. También que nos dejen sus opiniones después si ya vieron la película, si no la vieron, si les causó algún tipo de ruido o de comentario ahí raro, pues son más que bienvenidos. Yo creo que también ya vamos a cerrar la conversación. Pues nada, muchas gracias por estar aquí y por compartirme tu investigación y tus opiniones y pues nada, esperamos verte en otro video, hablando de otros temas, porque claro, de esto se desprenden muchísimos más, Sí. de muchísimas representaciones y pues este canal está abierto cuando tú quieras, más que Gracias. bienvenido. Y pues nada, muchas gracias otra vez. Muchas gracias a ti. Bueno, chao gente, tomen agua.